Bueno, buenísimo. Entonces, estamos llegando a fin de año, un año difícil, pero estamos misteriosamente contentos, ¿no es cierto? Alguna vez escuché a Raúl Grijera que decía que estamos festejando fin de año y que, no dijo eso, dijo que en física nos gusta festejar haciendo, nuestra forma de festejar es dar una charla y entiendo que terminamos de la mejor forma posible con una charla sobre el Nobel de Física de este año, con Gabriel Baglietto, que es un primitivo habitante del Difícil. Vino, se recibió con Albano, se doctoró con Ezequiel y cuando el grupo de Ezequiel se mudó para acá estuvo muchos años. Ahora bueno, primero en ITEC, después en IPF, como científico de datos. Bueno, un par de años en la Sapienza, trabajando dentro del grupo de Parisi, y hoy nos va a contar algo sobre el modelo de Hopfield. Así que bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venir a contarnos, y bueno, y quedas acá. No, gracias a ustedes, la verdad que... No, gracias, la verdad que me pone muy contento de encontrarme con tanta gente tan querida. Y gracias por la invitación y también gracias a IPF que me dejó salirme del día a día para venir. Bueno, y la verdad que me gusta el tema. También por eso estoy contento. Espero que les guste a ustedes también, los que no lo conocen, al modelo de Hopfield. Yo trabajé un poco con el modelo de Hopfield, que es menos conocido por ahí de los dos, entre Geoffrey Hinton y Hopfield, y les voy a contar eso, un poquito de qué se trata, para el otro lado. Ahí está. No, entonces la idea de la charla es muy conceptual, no es muy así de cuentas. En una parte en el modelo de Hopfield hago alguna cuentita, pero es comentar la conexión que hay entre física, neurociencia e inteligencia artificial, presentar el modelo de Hopfield y después si llegamos, y este último punto fue una excusa que me puse a mirar también para esta charla, era algo que quería mirarlo, y estuve mirando un poco, tampoco para esta charla, quería contar un poco las conexiones que tiene con cosas nuevas en inteligencia artificial. Bueno, cuando me enteré que le habían dado el premio Nobel a Hopfield, en IPF, en la gerencia que estoy yo, tenemos un espacio, hola, en el que digamos, contamos algoritmos o cosas que hemos usado o algo que sea de interés, y pedí de poder contarlo al modelo de Hopfield. Es multidisciplinario, hay físicos, hay uno solo más, hay algunos matemáticos, pero hay muchos informáticos también. Entonces, ahí lo que tuve que hacer, había armado esas fotitos así, para explicar con el nivel, el nivel de profundidad que íbamos a ir en aquella charla. Era una hoja de momentos de unificación en la física, después, que era como ir desde arriba de un avión, ¿no? Después ya me iba aterrizando un poquito lo que es presentar la mecánica estadística, porque casi nadie sabía lo que era la mecánica estadística. Después ya como bajando por la autopista, contar el modelo de Ising. Después ya como por una ruta, hablar un poquito de los spin glasses y analogías que tienen con varios temas. Y finalmente, ya como en una ciudad, hablar del modelo de Hopfield. Esto lo cuento porque medio me baso en lo mismo, pero acá no voy a explicar lo que es la física ni la mecánica estadística, obviamente. Sería. Lo que sí voy a hablar muy rápidamente del modelo de Hopfield y de los spin glasses para, digamos, como un punto de partida para esto. Y después vamos a ir al modelo de Hopfield, muy parecido como lo conté en IPF. Y ya ahí puse otra ciudad, una ciudad que no conozco, que es Tokio, que es la parte nueva de las conexiones que tiene hoy el modelo de Hopfield. Bien, entonces, es bastante conocido por todos y bastante evidente el nexo que hay entre la inteligencia artificial y la neurociencia, porque los avances de una repercuten en otro. Cuando digamos, descubrimos algo de cómo funciona el cerebro, se lo tiende a ver cómo funciona con datos, y cuando encontramos un algoritmo, como el cerebro sigue siendo un misterio en muchos puntos, cuando entendemos un algoritmo que funciona, se lo trata de buscar a ver si está en el cerebro también, de alguna forma. Entonces, bueno, algunos hitos medio arbitrarios. La neurona integradora binaria de McCulloch y Pitts, la primera neurona, del 43. La regla de Hebbiana, digamos, que dice que neuronas que disparan juntas se cablean juntas, que explica un mecanismo de aprendizaje en el cerebro. Después vino en el 58 el percentrón de Rosenblatt, que tuvo sus críticas y ahí se generó, cuando no logró explicar la O exclusiva, se frenó un poco todo el optimismo que había en redes neuronales.
Y después, más adelante, en el 86, Geoffrey Hinton, el otro ganador del premio Nobel, no inventó el backpropagation, que es la regla de la cadena, y ya lo habían usado antes otras personas, pero lo popularizó, hizo un montón empezó ahí a hacer un montón de pequeños avances que fueron grandes aportes. Y al medio dejé este espacio, en ese momento que había medio como escepticismo, John Hopfield propone el modelo de memoria asociativa, que es lo que vamos a tratar de contar un poquito. Bueno, entonces el modelo de Ising como motivador, bueno, tenemos el hamiltoniano, los sitios de red que pueden tener valor más 1 menos 1, la constante de acoplamiento, que casi siempre son la misma para todos, en el modelo de Ising normal, digamos, y un campo externo aplicado a todos. Esto lo recontra saben para lo que viene después. Esto lo podemos reescribir de esta forma, sacar factor común y pensar que tenemos un campo local en cada neurona, vamos a llamarlo neurona desde ahora por ahí, formado por el campo externo más las interacciones con las otras neuronas. Y esto ya bueno, tiene una transición de fase con la temperatura, que a baja temperatura los spins tienen que estar alineados y a alta temperatura no. Y eso lo podemos pensar para que lo que tiene este modelo son, si miramos la energía de esto, tiene dos estados que tienen mínima energía, que es todo para un lado, todo para el otro. Son dos atractores, digamos, en el diagrama de fases. Ahí se me complicó, me falta una mano. Bueno, ahora. Podés cambiar todavía. Dale, puede ser eso, sí. No, ya tarde. Ya está. Ahí está. Bueno, ahora. Bien. No, entonces tenemos en la materia, tenemos situaciones desordenadas cuando los sitios, los átomos, lo que sea, se mueven de su sitio de equilibrio y están en posiciones desordenadas, generan que estas constantes de acoplamiento ya no sean, en algunos casos, ¿no? Que dependan, digamos, de valor y puedan ser positivas o negativas. Y esto genera un desorden que es correlacionado en realidad, es un desorden que depende de cuánto se movió, pero tratar ese desorden en las constantes de acoplamiento, considerando que son correlacionados, es intratable, y lo que se ha estudiado son el modelo de Sherrington-Kirkpatrick, por ejemplo, donde se introduce este desorden en las constantes de acoplamiento, ahora pueden tomar muchos valores, que vienen de una distribución de probabilidad, ¿no? ¿Y esto qué trae? Esto lo que trae es, bueno, frustración, o sea que a veces para minimizar la energía con uno, no puede minimizarla con todo al mismo tiempo, y esta frustración y interacciones tan complejas termina generando esto que es importante para lo que sigue, que es un diagrama de energía con muchos mínimos, infinitos mínimos uno dentro de otro a veces, de distintos tamaños, y termina generando una dinámica muy compleja que tiene, bueno, muchas escalas temporales, porque el tiempo que puede pasar en cada mínimo, dependiendo del tamaño del mínimo, se puede congelar el sistema y no poder explorar el espacio de fases. Y dependiendo de estos parámetros de la distribución, tenés, cuando es alta temperatura, siempre paramagnético, cuando el desorden es bajo, una fase ferromagnética, o sea que digamos, hay una dirección principal, y cuando el desorden es alto, tenés la fase de spin-glass de este diagrama complejo que les digo. Bueno, esto se tomó mucho en neurociencia, por lo menos en la época que yo estaba haciendo eso. Creo que se debe seguir usando para mí, porque en el cerebro, ¿qué tenemos? En el cerebro tenemos neuronas que uno puede pensar que están activadas o desactivadas, uno lo puede pensar como binarias, y tenemos relaciones entre ellas que pueden ser excitatorias o inhibitorias. Entonces tenemos de alguna forma estas constantes de acoplamiento que pueden ser positivas o negativas. Y genera una dinámica que se la observa, depende de que se mire, pero se encuentran este tipo de cosas, ¿no? Criticalidad, multiestabilidad, distintas escalas temporales. Bueno, en el grupo que yo estuve trabajando, un tiempo antes que yo fuera, bueno, en ese grupo se estudiaba mucho la dinámica del cerebro con esta imagen de atractores, ¿no? Un ejemplo que se tomaba como, yo creo que se sigue tomando, como paradigmático es la rivalidad binocular. ¿Qué es la rivalidad binocular?
se le muestra a una persona en cada ojo una imagen diferente y se lo deja mucho tiempo. Entonces al principio se ve la mezcla de las dos imágenes. Pero luego como que la percepción termina siendo aleatoriamente, estocásticamente, o una o la otra. Y esto, los saltos y las dinámicas de los tiempos se corresponden muy bien con dos atractores, digamos, que pasan por una barrera. Y bueno, este es un ejemplo de neurociencia donde pega muy bien esta imagen de vidrios de spin. Bueno, ahora pasamos al modelo de Hopfield. Volvemos unos años para atrás, porque el otro paper era 2013, creo. Entonces, la idea de Hopfield es eso. Si yo genero un landscape de energía, y en ese landscape, que acá lo podemos, este sería el espacio de fases, este libro, con este libro, que es un libro viejo, está muy bueno para todo, como introducción a este tema, está buenísimo. Es el que yo estudiaba mucho en aquel momento. Y esto lo tomo de ahí, ¿no? Y la idea es poder almacenar en ese landscape de energía, en las posiciones que yo quiera, patrones que funcionen como atractores, ¿no? De manera que supongamos que este corresponde a esta imagen, supongamos que en esta fila tengo los patrones almacenados. Por la propia dinámica del modelo, si yo parto en la cuenca de atracción de este patrón, por ejemplo, la imagen con ruido agregado, la dinámica me va a llevar en algunos pasos al patrón almacenado. En ese sentido se dice que es un modelo de memoria asociativa. ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo lo hace Hopfield a esta cosa? Bueno, lo mismo, vamos a suponer un modelo de Ising con estas J que son variables. También podemos tener un campo externo en cada sitio de la red. Y la dinámica va a ser a temperatura cero, o sea que en el próximo paso el spin I va a tomar el signo. Bueno, supongamos que este campo es cero, porque la gracia está más acá, las constantes. Esto se puede poner cero o no cero, pero toma el signo de esto, digamos, ¿no? Entonces, si yo quiero, ¿cómo hago para almacenar un patrón en la configuración que yo quiero? Si yo quiero que la configuración esta, que es una prescripción de cuál spin tiene que valer -1 y cuál tiene que valer 1. Esta configuración es un patrón almacenado, sí, y va a ser estable, sí, cuando yo me paro en el patrón, el signo de campo que se genera apunta a la misma dirección del patrón. Eso que sea estable. Y bueno, ¿cómo logro? ¿Qué tengo que hacer con estas J y J para lograr eso? Y lo que propone Hopfield, creo que lo propone Hopfield, no sé si lo saca de otro lado. Esto lo llaman la regla de Hebb, así que puede ser. Pero yo creo que en Spines lo propone Hopfield. Es esto, que sea el producto exterior. El producto exterior de la configuración consigo misma. Entonces, ¿qué pasa? Si analizamos, ahora creo que vamos a analizarlo. Me paro en una configuración cualquiera, reemplazo lo que es la J y J, tengo esto, y ahora saco todo lo que no depende de J, lo saco afuera. Tengo CI afuera y la N. Y acá me queda el producto escalar entre la configuración y el patrón almacenado. Entonces, esto tenía que tener, para que funcione, este tiene que tener el mismo signo que este, ¿no? Entonces, si este producto escalar es positivo, o sea que se forma un ángulo menor de 90 grados, no me va a cambiar el signo y todo va a apuntar a que el spin se vaya moviendo, vaya tomando el spin y este signo de acá. Entonces funciona como un atractor. Mientras tenga overlap es este producto, ¿no? Mientras tenga overlap positivo, voy a la cuenca de atracción de este termina siendo el patrón atractivo. Y el opuesto también. O sea, si fuera negativo esto, me cambia un signo menos y termina llevándome al negativo de este patrón. ¿Qué es lo que hace esta regla? Termina agarrando el modelo de Ising y en vez de que tenga en todos para arriba, todos para abajo, los mínimos de energía, los ubica en este patrón que yo almacené acá. Es como un remapeo de eso. Ahora, si quiero, eso es un solo patrón. Si quiero tener más de un patrón, lo que hago es, esta es la regla para uno. Ahora le pongo un índice a cada patrón que almaceno, cada configuración que yo quiero que sea un mínimo local de la energía. Y tengo que escribir las J y J de esta forma. Es la suma de los términos para cada patrón, digamos. Eso es lo que está poniendo ahí. Y ¿qué sería que sea estable? Lo mismo que está acá arriba. Si yo ahora quiero ver qué campo tengo cuando me paro en un dado patrón, me paro en el patrón nu,
quiero ver qué campo me produce en el sitio I, aplico la definición de las J, que es esta, y ahora este término, esta sumatoria, la separo en dos términos. Uno que es el del patrón que me importa, que estoy viendo, y otro el del resto. Y llego a esto. O sea que el campo aplicado a cada sitio I, cuando estoy parado en este patrón, tengo el mismo patrón, lo cual está bueno porque va en la dirección que yo quiero, y todo este término, que es el término de interferencia que me producen los otros patrones. Entonces esto me podría llegar a dar vuelta, estos otros patrones me podrían llegar a dar vuelta este signo, y me arruina el comportamiento. Sí. Cuando tenés solo un patrón, Sí. eso quiere decir que tenés ese patrón que vos quisiste, Sí. tenés otros patrones que no sabés qué son. No, ¿Estás seguro que solo tenés cuando tenés uno solo, no, tenés solamente uno. Y es como si fuera casi como un remapeo del Ising. Es casi un Ising, se llama modelo de Matisse. Y creo que no tiene, me parece que no tiene ninguna diferencia con. Es ese que vos dijiste, claro. Sí, sí. Ahora, cuando empezás a poner más, sí, ya tenés ese problemita. Cuando pones más, tenés este término, o este no está. Este otro término no está y te queda esto cuando tenés un solo patrón. Ahora estos otros te pueden dar vuelta el coso. Bueno, esta es la de más cuenta de todas. Es la capacidad. En realidad la de más cuenta de todas estas, pero no las hago así, las vi una sola vez. Pero vamos. Esta es la de más cuentas. Es ver cuántos patrones puedo tener antes de que me empiecen a meter interferencia los otros patrones, digamos, ¿no? Entonces, teníamos este término, ¿no? Lo que estábamos hablando recién. Que si este fuera 0, no habría problema. Si es positivo, si es el mismo signo que este, tampoco hay problema. Y ahora un detalle. Hay muchísimas variantes del modelo de Hopfield. Están todas en este libro que les digo. Bueno, hay muchas en este libro que les digo. No están todas, ¿no? Y para entenderlo, se trabaja con. Uno dice, bueno, donde yo quiero. En realidad se trabaja con patrones aleatorios. ¿Cómo es un patrón? Yo sorteo, digamos, quiero que este sea un patrón. Entonces, el patrón mu, sorteo con probabilidad más un medio que sea positivo o negativo. Después sorteo otro, son patrones descorrelacionados. Para el estudio que se hace es ese. Después hay modelos donde puedo tener patrones correlacionados. Son variantes simples de esto. Pero digamos, la forma de pensarlos con patrones fijos pero descorrelacionados entre sí, sorteados aleatoriamente. Bien, entonces, tengo que analizar esto. Y dijimos que si esto tiene signo distinto que esto, y es más grande que 1 en módulo, ahí tengo problema porque me da vuelta el spin en la configuración esta, que quiero que tome este valor. Entonces, para ver eso, hacemos el producto de esto con esto, que está acá. Cuando es negativo es el problema, por eso cuando tengo un signo menos, cuando es positivo esto y mayor que 1, ahí es donde está el problema. Si yo tengo esta expresión que está acá, si en el sitio I, cuando estoy parado en el patrón nu, me da que este producto es mayor que 1, es porque este término le está dando vuelta a este otro de acá. Entonces, estudiamos esta sumatoria. ¿Qué tengo? Tengo N, que son la cantidad de neuronas, y P menos 1 patrones. Esas son la cantidad de términos. Cada término son este triple producto. El valor medio, como cada uno independientemente puede tomar más 1 o menos 1, el valor medio es 0 de esos términos. Y como esto toma valores 1 o menos 1, la varianza es 1. Y a su vez son independientes. Eso se puede ver que son independientes estos términos. Entonces tengo n por p términos independientes de varianza 1. La varianza de esta suma es n por p menos 1. Bueno, en el límite de p grande no importa. N por p. La varianza de todo esto, tengo que multiplicar por el cuadrado de esto, me queda un n cuadrado, y me queda la varianza que tiene todo este término de acá. Tiene media 0 y tiene esta varianza, tiene p sobre n. Entonces, como son muchos términos, lo puedo aproximar por una gaussiana, y cuando me da vuelta la condena con cierta probabilidad mayor que 1. Entonces, mirás esa probabilidad, uno fija un límite, bueno, quiero que tenga la probabilidad menor del 1% de que sea mayor que 1, y ahí podés como ir acotando cuántos patrones podés poner. Después, en realidad, eso sería para que no se dé vuelta un sitio, pero cuando se da vuelta un sitio se puede empezar a dar vuelta más. Esto puede generar una cascada en los otros sitios. Ese es el estudio, parte del estudio mucho más fuerte que está hecho en este paper, que es un paper muy importante.
que es con todos con toda la técnica de réplica symmetry breaking, todo eso. Entonces acá sale un número. Vamos a ver, este número acá es el número que estaba, este número que sale acá, este alfa, porque lo llamamos alfa, en algún lado se le llama alfa. Este alfa, acá es cuando podés no podés almacenar más patrones. ¿Qué tiene esto de acá? Le agrego ruido, es el modelo de I5, estábamos a temperatura 0 recién, ahora le ponemos temperatura. Y acá tengo en este eje, esta carga se le llama cuántos patrones almaceno en función de las espines que tengo. Y acá la temperatura que tengo. Siempre alta temperatura para magneto. A bajas temperaturas y pocos patrones, es lo que decíamos recién, es como el análogo de un Ising, cada uno con su mínimo. Hay más de un mínimo, más de dos mínimos. Y estamos acá. Sí, y eso sería esto, ¿no? Los mínimos que yo pongo siguen siendo mínimos. Cuando empiezo a agregar más mínimos, empiezan a aparecer otros que yo no quería que estén, y empiezan a tener energía más baja. Acá también hay otros que yo no quería que estén, pero tienen energía más baja los que yo quiero. Ahora, cuando empiezo a agregar más, pasa que los otros mínimos empiezan a tener energía más baja, los que aparecen, mínimos espurios se les llama. Y si yo sigo aumentando la carga, llegamos a este caso, que está puesto acá así, donde ya tengo un vidrio de spin. Y no tiene nada que ver lo que yo estoy almacenando con los mínimos locales de la energía. Se perdió eso. Y esto es una transición de fase bastante interesante que está en este paper hecha. Todo este diagrama de fase, ¿no? Bien. Ahí llegamos. Esto es lo que tenía el modelo de Hopfield en sí para contar. Y ahora un poquito lo más moderno. ¿En qué sentido es compacto? No, podés... ¿En dónde dice el número infinito? Ah, el paper, no, porque vos podés llevar al límite termodinámico y podés tener infinitos patrones. Sí, sí, sí. Es el límite termodinámico. Es eso. No, una cosa que está buena acá, que me sirvió para... Está buena. Porque para mí está muy bueno el modelo de Hopfield para un físico, porque cuando yo pongo infinitos patrones almacenados y, digamos, llevo este límite infinito, este límite acá se recupera Sherrington-Kilpatrick. Entonces uno puede ir pasando desde un Ising común, agregás patrones, y llegás al Sherrington-Kilpatrick, lo cual me parece que se debe haber explorado mucho, yo no, pero digamos eso me parece re interesante ese aspecto. Sí. ¿El cerebro tenga que ver con eso o esto simplemente es un... No, lo que es memoria se lo estudia mucho así. Veamos, hay que ver a qué le llamás tener que ver. Sí. ¿Querés acordarte del ejercicio que hablé a veces? ¿Te parece Camilo C? Sí. Y quedás en ese mínimo y ya no podés llegar al otro, ¿no? Y- Quedaste atrapado ahí. Yo lo que sé es como que se estudia, no tan en particular así, no hay ningún paper de Sixto para decir. No, lo que voy es que se estudian las dinámicas que generan estos modelos y se las compara con las dinámicas, lo que yo sé, digamos, con las dinámicas que hay en el cerebro. Hasta ese punto, después más concreto de qué está pensando, debe haber, pero no lo sé. Que le preguntás qué estás pensando y esas cosas. Pero bueno, lo más cercano es esto de la rivalidad binocular, ¿no? Donde sí le preguntás. Bueno, esto es así, lo que estuve estudiando en los ratos libres, capaz que ustedes ya lo saben, muchas cosas de estas, para el que no lo sepa puede estar bueno. Y es para llegar a qué aportes tiene el modelo de Hopfield hoy, va por el lado de los mecanismos de atención, que son los mecanismos que están detrás de los transformers del ChatGPT y todas estas cosas. Entonces, es algo que yo lo había estudiado muy por arriba y ahora lo estuve mirando un poquito más tampoco. Y está muy bueno, me quedé pensando. Entonces, para eso tenemos que hablar de los modelos de lenguaje, todo rápido, ¿no? Los modelos de lenguajes y los word embeddings, modelos que van de secuencia a secuencia, el mecanismo de atención, y en una última slide, una relación que hay entre el modelo de Hopfield y el mecanismo de atención. Entonces, las palabras. Si yo digo ananá, pera, manzana, y eso se lo quiero dar a una computadora, todos los algoritmos trabajan con números.
Entonces, si yo le digo una ananá, 2 peras, 3 manzanas, la computadora si lo trata como un número entero, va a decir que ananá está más cerca de pera que de manzana. Y eso, digamos, es un orden que no está en el significado. Entonces, ¿cómo se hace? Si yo sigo agregando más palabras, ananá, pera, manzana, gris, oso, polar, sur, como que ahí uno dice, bueno, tiene que haber, hay una estructura, no es que no hay estructura, no es que nada tiene que ver con nada. Estas son frutas, tendrán que estar en alguna región o en alguna estructura de este espacio, los colores estarán en otra parte, y estas que tienen que ver con frío estarán en algún otro lado. Entonces, ¿cómo se hace para generar esto, meterle las palabras a los algoritmos? Se parte de vectores, o sea, a cada palabra le pongo un vector de dimensión 500, dimensión muy grande. Y inicialmente totalmente al azar. O sea, son números sorteados al azar. Y después le pido que entrene un modelo, le doy un montón de texto natural, de lenguaje humano, y entreno modelitos para que, con backpropagation y tratando de modificar los parámetros del modelo, pero también las posiciones de estas palabras, los valores de estas palabras, tratar de predecir la siguiente palabra, por ejemplo. Y eso va generando una reorganización de las palabras en el espacio, y ahí sí terminan con una estructura. Y hay un ejemplo que es muy famoso, pero que es muy lindo, que pasa con más palabras, pero siempre se lo cuenta con que termina apareciendo esta especie de paralelogramos en el espacio ese, donde rey es a reina, king es a king, como man es a woman. Entonces, si yo agarro el vector, después que se entrenó, ¿no? Yo agarro el vector que me quedó para el embedding para king, le resto man y le sumo woman, y el vector más cercano que hay es el de reina. Entonces, eso como que es una cosa interesante que pasan estas cosas. Bueno, pero ¿cómo hacemos cuando queremos esto de este curso de Andrew Ng de Coursera, de modelos secuenciales? ¿Cómo hacen los modelos que tienen que tomar una secuencia, una frase, por ejemplo, o un párrafo, o lo más largo que se pueda, un libro, lo que sea, lo que intenten, digamos, una secuencia, y tiene que generar otra secuencia? En este caso está en francés, tiene 5 palabras, y la traducción en inglés tiene 6. Entonces no es una cosa uno a uno. No es que para esta palabra esta, sino que tengo que tomar toda la frase y generar toda otra secuencia. Entonces, los modelos que se usaban antes de atención, del mecanismo de atención, eran 2 redes. Una que es este cuadradito, que era un encoder, y otra que era este otro cuadradito, que era un decoder. Esas redes, ¿qué hacían? Primero el encoder tomaba la primera palabra, tenía un estado inicial, que quiere decir un estado inicial, tenía un vector adentro de muchos números, y agarraba el embedding que le correspondía a la palabra Jane, y con una multiplicación de matrices y una función de activación, una red neuronal de acá adentro, generaba un nuevo estado interno. Con este nuevo estado interno, esto no es muchas veces es la misma red. Metíamos ahora la segunda palabra con este nuevo estado interno, y así va modificando este estado interno para ir metiendo toda la información hasta que llega acá al final de la frase, y ese estado interno tiene metida toda la información supuestamente de la frase. Ahí la toma el decoder, y el decoder toma este estado interno y tiene que producir la primera palabra. Que siempre es vectorcito, estamos hablando, ¿no? De los embeddings. Produce ese embedding y cambia el estado interno. Con el embedding nuevo y el estado interno genera la siguiente, así hasta que genera una que es fin de la frase. Así funcionaban las redes antes de atención, y tiene 2 problemas. Este que se llama Information Bottleneck, que es que la información tiene que llegar bien desde el principio, de las palabras que están bien lejos, tienen que ir llegando hasta este punto, y eso es muy complicado en el momento de entrenamiento. No se logra, digamos, que para cosas muy largas esto termine influyendo acá. Y después tiene otro problema, que es la polisemia. O sea, la palabra queen puede significar muchas cosas distintas. Entonces, y yo tengo un mismo word embedding para una misma palabra. Entonces, lo que hace el mecanismo de atención es tratar de atacar esos 2 problemas. Primero, ya no es más secuencial, sino que toma la secuencia y la trabaja en paralelo, palabra por palabra. Sí. Sí, va a afectar. Sí, sí, sí. No, algo. Sí, no, o sea, no es que está bien.
En este va quedando algo alterado, en este estado interno, pero queda todo en ese estado interno, digamos, te la jugás al information bottleneck, digamos. Te puede fallar por ahí, porque si Queen estaba acá, se puede ir perdiendo cuál era. Sí, pero no, o sea, acá se va, supuestamente hacen cosas de estas redes, ¿no? Claro, sí, sí. Lo que pasa es que es mejor esta otra forma. Sí. Entonces, acá lo que sí es como que vos agarras la secuencia y agarras todas las palabras, los elementos, porque no necesariamente es para palabras esto, ¿no? Agarras todos los elementos y la empezás a hacer interactuar con los demás elementos en paralelo. Aparte, el paralelo para poder entrenar es bueno, digamos, ¿no? Todo lo que puedo hacer en paralelo. Entonces, eso, y va a generar en vez de dinámico uno para cada palabra. Esto. ¿Y cómo es? Acá la analogía es que ahora después lo vamos a ver un poquito más con detalle, pero cada palabra, digamos, genera una pregunta a las demás palabras. Esa es una query, una Q. Después, las otras palabras le contestan con una key, que le dice cuánto se alinean o cuánto relevantes son para esa pregunta. Y se hace un producto escalar, son dos vectores, estos se hace un producto escalar entre estos dos vectores, que le va a dar un peso, porque digamos, cuando están muy alineados es peso alto, cuando están desalineados es peso bajo, y cada una a su vez, cada palabra está ofreciendo una respuesta a esa pregunta. Esto es una analogía, ¿no? Ahora vamos. Que, digamos, se van a sumar todas las respuestas de acuerdo al peso que da esto de acá arriba. Y eso va a generar un token dinámico para cada palabra. Ahí sí va a tener, así como se va a modificar realmente de acuerdo a lo que digamos, a esta estructura. Acá se va, en esto de vuelta del mismo curso, empezamos tenemos cada una de las palabras que queremos traducir. Y para cada palabra, independientemente de las demás, generamos con una matriz. O sea, este es el token estático de la palabra. Ahora vamos a hablar en una sola pregunta, pero después hay muchas preguntas en paralelo. Generamos una multiplicación de matrices que se aprende en el entrenamiento de esto todo, ¿no? Generamos una pregunta con otra matriz del mismo token, generamos una respuesta para las demás, no una respuesta, una relevancia, si se quiere, el key para las otras preguntas, las otras palabras que hagan preguntas, y un significado que es lo que va a aportar, cómo quiere modificar el token esa palabra si se acepta como respuesta. Entonces, ¿cómo se combinan? Para cada palabra, termino combinando así, hago el producto de la key, de la query que genero, el vector query que estoy generando, y voy pasando por cada una de las otras palabras, y voy viendo cuán relevantes son. Esto se pone en una softmax, que al final, otra cosa linda es que la softmax es la función de partición. Eso está bueno. Pero bueno, se usa mucho la softmax y es la función de partición. Y esto te lo pone entre 0 y 1, ¿no? El peso, y cada una entra con la respuesta que está dando el valor pesado con esto. Bueno, antes, ¿esto qué hace? Esto es una pregunta, pero en realidad esto es parecido a los filtros de convolución, donde una red convolucional uno pone muchos filtros en paralelo, y entonces hay muchas preguntas. Agarra una palabra y no genera una sola Q para la palabra, genera un montón de Qs en paralelos. Entonces se dice como analogía, y aparte para ahí funciona así, que una por ahí está preguntando si es tiempo presente o futuro, otra está preguntando si es sustantivo, como que atacan distintos aspectos de la cosa. Bueno, y ahora ahí llegamos al final, que es qué tiene que ver esto con el modelo de Hopfield. Entonces, yo estuve estudiando el modelo de Hopfield más o menos hasta el 2015 y revivió en el 2016 el modelo de Hopfield. Así, parece que Dimitri Krotov, que publica con Hopfield, hola, Dimitri Krotov que publica con Hopfield, se avivó que, bueno, este es el modelo de Hopfield clásico. Entonces, uno lo puede pensar, estos son los patrones almacenados, esta es la configuración en la que estoy. La energía la puedo reescribir así, es un reescribir nomás. Pero si yo, entonces con un F, digamos, este paréntesis es una F de este producto escalar entre cada patrón y la configuración. Pero ¿por qué al cuadrado? Dijeron. Vamos a ponerle una potencia cualquiera, más grande. Y ahí con potencias más grandes, en vez de ser lineal la cantidad de patrones que puede almacenar un grado menos, o sea, mucho más cantidad de patrones que lo que vos pongas en esta función. Y si lo podés hacer, si haces exponencial,
tiene una cantidad exponencial de patrones, cada uno con su cuenca de atracción. Se le cae más chiquitita la cuenca de atracción, obviamente, si pones muchos, pero puede almacenar esa cantidad de patrones. Y esto lo último, este otro paper, porque el paper de los Transformers se llama Attention is all you need, el paper famoso que explica el uso de esto de la atención para generar ChatGPT y todo eso. Es un paper de Google que se llama Attention is all you need. Después sacaron, antes del premio Nobel de Hopfield, sacaron este otro paper, otra gente, que es bastante conocido, que dice Hopfield Networks is all you need. Y lo que hacen es, dicen, bueno, si estamos modificando la energía, y yo para atención tengo esta softmax, busquemos una energía que se parezca a la integral de la softmax. Porque esto es como me tengo que mover. Digamos así, cuando tomo el gradiente de la energía, me queda la softmax. Eso es lo que hicieron. Y en este paper, que no lo leí todo, hay videos en YouTube que lo cuentan, tiene 5 teoremas, bastante duro el paper. Termina demostrando que son equivalentes el mecanismo de atención a una red de Hopfield con esta energía. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, ¿y cuál es la equivalencia? Acá en este paper está al revés. Este es el estado, la configuración del sistema. En vez de siempre le llamamos sí a la... Bueno, el paper este lo dieron vuelta, no sé por qué. El estado se parece a la query que hacíamos en atención. Los patrones almacenados están en una matriz X y se parecen a las keys. Y los valores son como la transpuesta de los valores que dan es la transpuesta de la matriz X. Entonces te lleva, digamos, lo podés pensar, el mecanismo de atención, que es algo tan potente y tan útil hoy en día, lo podés pensar como un sistema con energía. Eso parece que es súper útil. Habrá que ver, ¿no? Cómo sigue. Y bueno, eso es medio, las conclusiones es que el modelo de Hopfield funciona como nexo entre física e inteligencia artificial, que ha seguido evolucionando, incrementando mucho su capacidad, que puede resultar valioso para una mejor comprensión del mecanismo de atención, y que la física estadística tiene mucho que decir en el campo de inteligencia artificial, y está esta línea, que acá yo quería decir un chiste para Tomás, lo voy a decir igual, que es de Mesar Nishimori One, que yo digo que son gente como Tomás, que no come vidrio de spin, porque estos hacen todas las cosas con vidrio de spin. Digamos. Y este libro es de 2022 y hace todo este tipo de análisis mejor, ¿no? Pero para el tema ese. Bueno, ahí terminé. Muchas gracias. Muchas gracias. Mm. No, me convenía tardar más. Cuando el modelo de Hopfield se parece a un sistema de spines con sampling random, se parece a lo que yo conozco. Pero el modelo de Hopfield a red de Hopfield. Y el hecho de que quede determinado. Ah, no. No, bueno, sí, a ver si te entiendo. No, red es, por lo menos, red es porque tengo conectados, aunque estén todos con todos, están conectados, digamos, los spines entre sí. Sí, todos con todos. Sí, son siempre todos con todos. Se le llama red de Hopfield. Y ¿vos decís los más modernos estos? Estos siguen siendo, también son lo mismo, ¿eh? Siempre, sí. Claro, no. La de Hopfield no se entrena, que yo sepa, se almacenan los patrones. En la de Hopfield se almacenan los patrones, que yo sepa, a ver, seguro que alguno hace alguna mezcla y lo entrena, pero digamos, cuando decís la red de Hopfield es almacenar patrones. No, te miento, pará, te miento. Porque, hoy, vamos por el otro lado. Este mecanismo de... Sí se puede entrenar. Bueno. Este mecanismo de acá, uno puede... Vos podrías, yo he visto cosas de esas hace mucho, que vos decís, bueno, le muestro una imagen, le muestro algo, un campo externo, un montón de campos, ¿qué es mostrarle algo? Poner un montón de campos externos H en cada sitio de red, ¿no? Eso sería para los H, claro. Entonces lo estoy fijando en alguna posición y después yo pido que esta J se vaya modificando de acuerdo a las correlaciones que está viendo entre los spines. Entonces empezás a generar los boss a estas J, por lo que está viendo
sea, por encontrar esas correlaciones entre los spins. Eso se hacía en su momento. Es como un entrenamiento. Pero no es el entrenamiento de las redes neuronales de hoy. Pero Claro. estás tratando de pegar algo de lo que se lee en frase con. Claro, claro. Que da una configuración buscar cosas para que. Exacto. Eso es el modelo de Hopfield, digamos que esta la regla sería. Puede ser lo que le enseñaste como sea. Claro, las reglas son lo que enseñaste, sí, sí, sí. Pero no, la forma de entrenamiento de las redes de hoy es backpropagation, que no sé si. No, vos le decís, ¿cómo es el entrenamiento de una red básico, digamos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, tengo fotos de perros y fotos de gatos. Y después tengo datos donde tengo las fotos y tengo etiquetas. Esto, un 1 si es un perro, un 0 si es un gato, por ejemplo. Entonces lo vas pasando por las redes neuronales que tienen todas las matrices esas que son parámetros que va a poder ajustar. Lo pasás para adelante, o sea, le pones la foto, que agarra todos los píxeles y lo va tratando hasta que termina saliendo un número que es entre 0 y 1, por ejemplo, y si es mayor que 0,5, decís que es un 1, si es menor, decís que es un. Y después comparás si era un 1, comparás ese resultado con lo que tenía que ser, porque vos tenés tenés ejemplos vos, digamos, sabés si es un 1 o es un 0. Claro, y ahí vas para atrás, modificando los pesos, las redes comunes te digo, no las redes de Hopfield, ¿eh? Vas para atrás modificando los pesos hasta que aprenda a distinguir perros de gatos. Y estos pesos no se ven acá. Yo en el modelo de Hopfield, no. O sea, en el modelo de Hopfield, sea el moderno que sea el viejo, los pesos están acá. Estos siguen siendo pesos, ¿no? Sigue siendo multiplicación de matrices, pero no los entrenás de la misma forma. O sea. ¿No puedo hacer backpropagation con el fondo de Popper? Que no tiene entrada y salida en los Popper. Claro, es verdad, no tiene entrada y salida. Porque vos, o sea, es tan válido. Y más o menos, mirá, acá. O sea, como que toda la red es la entrada y toda la red es la salida. Y aparte poner que vos le das una configuración inicial, ¿no? Porque esta configuración no es nada. Vos tendrías que, si por ahí sí podrías, si vos decías cada una de las que no son nada, ¿a dónde tiene que ir a parar? Yo creo que sí. Claro. Sí, este ejemplo de la salida, lo que pasa es que una que está acá, ¿por qué es esta o esta? Pero no sé, sí. Y bueno, y en estos multidimensionales, acá es una línea la frontera, pero en los multidimensionales es más frontera que otra cosa, los espacios. Son más sí. Ya que están en este tema, yo voy a preguntar otra cosa. Cuando hablas del número de patrones, son números de patrones descorrelacionados. Son descorrelacionados. Podés dar parecido, podés poner mucho más de eso, porque seguro que va a haber Y ahí sí, claro, ahí cambia mucho, tenés que poner un campo externo, porque hay muchas críticas que yo tengo ahí. Nicolás Brunel es un neurocientífico que trabajó muchísimo con el modelo de Hopfield. Y hay ahí un resumen, digamos, del modelo de Hopfield y distintas variantes. Hay muchas críticas vecinos, pero las neuronas no están la mitad del tiempo prendidas y la mitad del tiempo apagadas. Están más bien apagadas, digamos, y disparan cada tanto. Entonces, eso ya es una correlación hacia el estado -1, si querés. Entonces, hay muchas variantes que se puede tratar y sí, cambia la capacidad, por supuesto. Sí. También tenés más interferencia. Sí. Yo no lo conozco. Bueno, primero, gracias por la charla, gracias por ir. Está muy bueno. Te quería preguntar, vos hiciste una analogía, yo este modelo no lo conozco, pero trabajé alguna vez con las redes convolucionales. Sí. Y cuando vos trabajas ahí, hay como una cosa que es más, no sé cuándo demostrar estar con cuentas, pero sí con la práctica, que es que te conviene tener estas capas donde vos apagás. Sí. Dropout, sí. Yo, en el de Hopfield no sé. Sí, no, poner agujeros sí. Poner agujeros hay dropout. En ese de Nicolás Brunel, en el Nicolás Brunel están ese tipo de cosas. Poner dropout, ¿cómo se llama? Clampear. Cuando, digamos, por ahí dejas binalizar también la matriz JJ, porque también dicen, a veces son inhibitorias o excitatorias, de punto. Entonces, vos llegás a la J que vos quieras, pero después la pones un 1 o un -1. Hay un montón de variantes, pero sí, diluir la red. Diluir la red se usa eso. Sí. Era verdad que no capaz de estar
generalizado mejor. Claro, sí, porque si no sobreajusta, digamos. Sí, 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 sí. El de Hockey dice algo de no supervisado, da información algo de algún entrenamiento no supervisado, o siempre tenés que saber cuáles son los retractores, qué sé yo, si eso es supervisado con él. No, por eso, yo nunca me metí, lo estábamos cuando el postdoc lo hice hace casi como 10 años más o menos, pero en aquel momento había como la posibilidad de esto que yo decía de meter campos externos, que sería, yo no sé si llamarlo, ahí sería como por ahí supervisado, porque estaba enseñando, es como medio borderline, no entra perfecto para mí en supervisado o no supervisado, no le estás dando etiquetas. Digamos, la filosofía es más de yo quiero almacenar estos patrones y almaceno estos patrones. No es tanto sí. Tanto que fue la segunda o tercera transparencia, es más bien histórico. Cuando pusiste los hitos y mostraste dónde entraba el modelo de Hockey, y no entendí, en algunos de los hitos no entendí que era, sí en el disparo simultáneo y demás, pero yo estuve un mal. ¿Esta de acá? No, una más. ¿Esta? No, ¿Para el otro lado? ¿Para adelante? ahí estaban los hitos. Ah, no, son cosas que fueron pasando, pero no es que enganchan necesariamente. No. Yo pensé No, ¿qué pasó? Bueno, no lo sé muy bien. Este es, digamos, empezar a usar. A ver, vamos a empezar por lo que sé menos. Yo a Hinton sí lo cité y todo, lo tuve que estudiar. Yo creo que Geoffrey Hinton, para mí, digamos, es mi opinión personal. Para mí esto es física porque es el premio Nobel de Giorgio Parisi. Y después viene el modelo de Hopfield que se apoya en eso, el otro paper que les mostré, ¿no? Por eso es física. Y Hinton ahora hace todas redes que no tienen loops, que no son recurrentes en ese sentido, digamos, la información entra y sale, feed forward todas, digamos, pero trabajó muchísimo, y yo cuando lo citaba, en todas cosas con spines y, digamos, las máquinas de Boltzmann que le llamaba, él fue evolucionando desde lo de Hopfield para lo que terminó haciendo. Como fue simplificando, fue tomando estas cosas que son como más complejas porque él no se termina de estacionar el estado de la red de Hopfield, va, digamos, cayendo. Y los distintos trabajos que fue haciendo Hinton van en una línea de simplificar eso para mí, digamos, ¿no? En mi opinión. Entonces hay como un nexo entre para mí, Giorgio Parisi, Hopfield y Hinton. Entonces está bien que esté. Si no estuviera, capaz que bueno, estoy dando. Claro, ahí está muy bien. Bueno, ahora, este modelo de acá esta es la neurona binaria que es un 1 o un 0, suma las entradas y si supera un umbral es 1. Después de esto de Hepps es esta regla que se llama neuronas que disparan juntas e interactúan juntas. El perceptrón lo conocen, digamos. En vez de hacerlo binario, esto lo hace con una creo que es sigmoidal. Entonces lo podés entrenar. Y había una sola capa ahí. Y con una sola capa no podía resolver la O digamos, que te da verdadero cuando uno es verdadero y otro falso. El problema esa fue la crítica que se le hizo, ¿no? En esta época, en la época de Rosenblatt, se pensaba que ya llegaba toda la revolución de la inteligencia artificial y le tiraron problemas muy fáciles, muy tontos, que tenía un punto acá que tenía que ser 1, un punto acá que tenía que ser 0 en el espacio, ¿no? Otro acá que tenía que ser 1 y otro acá que tenía que ser 0, y eso no lo puede resolver esta red, la red de Rosenblatt. De ahí se perdió toda la esperanza por mucho tiempo. Y lo que hace Hinton, digamos, es empezar a meter más capas de redes no lineales, porque esto es un problema que les dije así, es un problema no separable linealmente. Entonces, este perceptrón de Rosenblatt no lograba separar esas cosas. Y por más que pusieras muchas capas, terminaba quedando como una sola combinación lineal. Pero si empezaba a poner muchas capas con no linealidades al medio, ahí se empezó a lograr. Y bueno, digamos, acá lo que hizo fue popularizar el backpropagation, básicamente. Pero ya existía de antes. A mí me parece una cosa muy interesante de eso, es que para el 86 ya estaba todo armado para Claro. el tema. 20 años después empezaron a ser útiles. Sí. Lo que se usa ahora es eso, directamente. Sí, con variantes. La tecnología
tecnología no estaba para poder hacer esas cuentas ni la información para hacer. No había hardware, Por digamos. ejemplo, y no Claro, estaba información sistematizada. También, La web pudo claro. hacer bastante más. claro, claro. Un ejemplo más de que un montón de desarrollo teórico súper cerrado y Inútil, pero. y no tiene ahí porque Claro. en los 90 ya estaba Sí, bueno, sí, 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 sí. Sí, sí. Claro. A ver, un segundo que chequeo yo. Tomás te contesta. Ah, el chiste. Comemos vidrio, vidrio de spin y spin de vidrio. Ah, mira, valió la pena hacerlo entonces. Pero te iba a decir esto, el chat GPT que contaste. Sí. Podría hacer lo mismo y entrenar al chat GPT poniendo un micrófono en un nido de cotorra, y después poner un parlante y poner al chat GPT. Tratar de descifrarlo. No, descifrarlo no. Ah, claro. ¿Qué hace? ¿No es cierto? Pero sí podría poner un parlante que echara de la cotorra. Sí, y bueno, no me extrañaría que no estén haciendo algo así. Sí, sí. No, como que ahora termina. Sí, sí, sí. Ah, yo, digamos, me bajé un poco de la investigación, pero como que está por todos lados todo esto, me parece, ¿no? Se mete en todos lados. Sí. Y a similar eso hay algunas cosas, estudios de redes que inventan lenguaje propio. Para Claro. hablar entre sí. Y terminan generando, sí, El lenguaje sí, automáticamente sí. desarrollado y